se puede ver la arrogancia que tiene el presidente Noboa al calificar a otros presidentes, incluidos aquellos a los que él ha visitado recientemente como Nayib Bukele, pero que además decía que él tenía una similitud con Bukele, que no solamente resulta irrespetuosa, sino también contraproducente, como lo decía al inicio de esta entrevista, para nuestras relaciones internacionales. Y también preocupa cómo el presidente Noboa se compara constantemente con Bukele y luego, acto después, lo que hace es emitir estos juicios críticos sobre su gestión, y todas estas acciones lo que hace es seguir socavando la valoración de la palabra presidencial, y esa actitud también vemos cómo se agrava cuando habla y denosta de presidentes como el presidente de Colombia, el presidente de Chile, que además son dos de los principales socios comerciales que tiene el Ecuador. Ojalá esto no termine con un conflicto diplomático como el que tenemos con México, porque más allá de cuidar estas relaciones, parece que el presidente, con estos constantes desatinos en el plano internacional, con estos comentarios despectivos, con estas comparaciones inapropiadas, parecería que se quiere aislar al Ecuador de quienes son nuestros socios comerciales, de los países de la región, y debilitar incluso nuestras alianzas estratégicas, pero queda claro que incluso la diplomacia no es uno de los valores o de las virtudes que tiene el presidente Noboa para manejar las relaciones internacionales en el país. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, vicepresidenta. Buenos días. Hay un hecho, ya que está hablando usted sobre el tema de los conceptos que ha utilizado el presidente Noboa para referirse a sus homólogos de estos países. Eh, hay un hay un hecho particular, ¿no? Él habla, cuando se refiere a Bukele, de que es un tipo arrogante, ¿no? Y a mí me parece que justamente por pecar de arrogante, el presidente no se da cuenta que el gran mérito de Bukele, ojo, yo no soy seguidor de Bukele ni mucho menos, pero sí hay que reconocerle las dimensiones que ha alcanzado el presidente de El Salvador, a pesar de ser presidente de un país del tamaño de Guayas. Esto dijo el presidente Noboa, minimizando a El Salvador y al propio presidente Bukele, ¿no? Que es presidente de un país del tamaño de Guayas, y me parece que no ha entendido, me imagino yo también por esa arrogancia, el nivel de notoriedad que ha ganado Bukele a nivel global, ¿no? Cuánta gente habla de lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Ya cada uno tendrá la visión de si eso es bueno o malo, pero ¿qué nos dice eso a nosotros? Y yo le pregunto esto a usted, vicepresidenta, porque usted durante el periodo legislativo anterior compartió asamblea con Daniel Noboa. Y este Daniel Noboa, que hoy es presidente y que lo estamos conociendo cada día un poquito más, ¿es el mismo Daniel Noboa que fue legislador o es otra persona? ¿Usted le desconoce a este Daniel Noboa o es el mismo? No, definitivamente es otro Daniel Noboa, quizá era un lobo disfrazado de oveja, no es el mismo Daniel Noboa que era el compañero dentro de la legislatura, que incluso era prudente para emitir los comentarios como tal con los distintos sectores políticos. Ahora vemos un presidente que está embriagado de poder, un presidente que ha hecho de la arrogancia y la desconexión uno de los pilares de la gestión dentro del ejercicio de sus funciones, y que no comprende que este país necesita unidad, que este país necesita cooperación, que este país necesita tener un enfoque claro que vaya caminando hacia el progreso y hacia el bienestar de todos los ciudadanos. Definitivamente es otro Daniel Noboa, uno que desconocemos. No es que éramos tan cercanos dentro de la Asamblea Nacional, pero no era el modelo que ahora tenemos como presidente de la República, alguien que menosprecia incluso estas relaciones internacionales, alguien que no entiende, que no sabe, que no escucha, que no comprende, y que está definitivamente desconectado de la realidad de los ciudadanos, y que no se da cuenta que para solucionar los problemas reales que tienen las familias ecuatorianas debe ir más allá
del marketing debe ir más allá del TikTok y debe tener acciones concretas, acciones que la gente pueda palpar a corto, mediano y largo plazo. Ese es el gran problema que en este momento tenemos en este país. Un presidente desconectado, pero además un presidente que lo que más le preocupa es cuidar su imagen comunicacional antes que enfrentar con capacidad y liderazgo los problemas que tiene el Ecuador. Vicepresidenta, el presidente Noboa en esta misma entrevista también se refirió a la situación con el gobierno mexicano tras el asalto a la embajada de ese país en Quito y ha dicho que si el ex vicepresidente Glass hubiera escapado, habrían perdido la consulta popular. Esto habría comentado el presidente Noboa respecto a la crisis actualmente con México y habría asegurado además que de acuerdo a información que le dio la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por medio de testigos del caso Metástasis, habrían tenido conocimiento de que el ex vicepresidente supuestamente estaba confabulado en contra del gobierno. Y un poco así justificando la situación legal por la que ahora mismo está atravesando y la forma como ha sido tratado y apresado el ex vicepresidente Jorge Glass. Pero va más lejos. En esta entrevista el presidente dice que durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa, líder de su organización política, que si eras un cartel tenías que hablar con dos tipos, Jorge Glass y otro tipo, José Serrano, que era el que era el ministro del Interior. ¿Qué opina al respecto? No, nuevamente digo que el presidente habla desde la arrogancia y parece que también empieza a delirar, que está tan embriagado de poder que empieza a delirar y a inventarse cosas que no son reales. Vamos señalando lo primero, sobre el asalto a la Embajada de México y el secuestro a Jorge Glass, porque Jorge Glass está secuestrado, es un asilado político y que se ha constituido como uno de los hechos más vergonzosos de la historia diplomática de nuestro país. Es un verdadero acto de barbarie que ha sido incluso contrario con las normas del derecho internacional, que ni en las peores dictaduras de nuestra región, como la de Argentina, como la de Chile, se atrevieron a realizar este acto tan bochornoso. Además, también ha pulverizado el presidente el principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y de las normas básicas del derecho al asilo, pero que ha quedado claro, y eso ya ha quedado claro, incluso dentro de unas sentencias, que la detención de Jorge Glass fue ilegal, fue arbitraria, que no hubo tal riesgo de fuga, no han podido comprobar eso. Lo que queda claro es de que el presidente incluso decía que si él no realizaba estos actos podía perder su consulta popular, el referéndum, lo que nosotros incluso en su momento, cuando hicimos un anuncio público, le decíamos al país que esto era con cálculos electorales, que esto no lo hacían porque Jorge Glass representaba un riesgo contra la seguridad del Estado, sino que lo que quería el presidente era seguir afianzando esa figura de ser un presidente de mano dura, un presidente autoritario, y de esa forma no terminar perdiendo su consulta popular, porque la invasión a la embajada, el maltrato diplomático, no solamente que son ilegales, sino que también terminan, y lo recalco, terminan destruyendo la confianza y el respeto que deben existir entre las distintas naciones.